Sí, ven, aquí tienen en pantalla, hermanos, el texto hebreo de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Sí lo ven en pantalla todo normal, ¿verdad, hermanos? La imagen, Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, aquí el texto hebreo dice, Vayomer Elohim el Moshe, Ejye, Asher Ejye, Vayomer Kotomar, Lifnei Israel, Ejye, Shelachani Alechem. Entonces, aquí en el verso 14, y atención a esto para los hermanos que están cursando los niveles de hebreo clásico. Aquí en el verso 14 tenemos en primera instancia una oración verbal que comienza un vayictol consecutivo, no es narrativo, un tema que quizás complicado para algunos en este momento, no es un vayictol narrativo, no es una narración, no es un contexto narrativo, sino se alterna con otras construcciones eh, verbales, finales, que no son propias de la narración. Por tanto, no es un vayictón narrativo. Vayomer Elohim el Moshe traduce Elohim le dijo a Moisés, y ahí entonces viene Ejye, Asher Ejye. Ejye, Asher Ejye. Esto que ven aquí de color verde, Ejye, Asher Ejye. Nótese, mis hermanos, el primer Ejye que ven aquí en pantalla, el primer Ejye que es un yictol o imperfecto de la primera persona común singular. Atención a esto, es un yictol o imperfecto de la primera persona común singular. Y es una oración independiente. En este caso, Ejye viene a ser prácticamente una oración independiente, puede tener sentido en sí misma. Y yo he dicho antes que un yictol o imperfecto, como es el caso de Ejye, un yictol o imperfecto, que ocupa la primera posición en la oración es yusivo, es yusivo. ¿Qué es yusivo? Una forma verbal que expresa una orden, un deseo, un querer, un anhelo. Ejye, este yictol o imperfecto en primera persona como un singular, ejye, que ven aquí en pantalla, que inicia esta oración verbal también, porque una oración es verbal en la Biblia hebrea cuando comienza con un verbo. Por tanto, ejye aquí en este caso, inicia la oración como tal. Y al ser un yictol o imperfecto, no expresa una acción futura como erróneamente se ha propuesto durante décadas. Un yictol o imperfecto que ocupa la primera posición en una oración no expresa futuro, no expresa futuro. Yo enseguida les comparto pantalla en aquella página didáctica donde todos suelen observar la información. Y enseguida les comparto. Me dan un segundo, por favor. A ver si les consigo acá. Muy bien, aquí tienen entonces. No, no, perdón. A ver si. Muy bien. Ahí tienen en pantalla esa página donde siempre revisamos, hermanos, ¿verdad? Recuerden, por favor, siempre lo correcto. repito. Esto es un interlineal y la traducción que ven aquí abajo, bueno, la traducción que está debajo de las palabras hebreas no son las traducciones correctas. No se olviden de eso. Esto es un interlineal, es una página nada más para investigar, para acelerar la investigación quizás y entre otras cosas más, hacer breves análisis morfológicos, etcétera. Entonces, aquí ven otra vez el texto hebreo de Éxodo 3, verso 14, Vayomer Elohim el Moshe, Ejye Asher Ejye. Entonces, enfoquémonos en Ejye Asher Ejye. Vamos aquí al primer Ejye. En la imagen anterior vimos, en esa imagen, Ejye, yo mencioné que esta forma, Ejye, es, sí, es un verbo, aquí aparece cal, claro que sí, es un yictol o imperfecto. Claro, es la conjugación cal, claro que sí, pero es un yictol o imperfecto de la primera persona común singular. Nótese en pantalla de información. Sí, es una conjugación de verbo cal, imperfecto o yictol. Ustedes saben que en algunas gramáticas aparece como imperfecto y en otras aparece como yictol. Sepan que imperfecto o yictol es lo mismo. Por tanto, vemos que aquí es y
que ocupa la primera posición en la oración. Además, yo le preguntaría a los hermanos, cómo sabemos que esta forma que vemos aquí, hermanos, si es que unos hermanos van a entrar? Perfecto. ¿Cómo sabemos que Bayomer, Elohim, el Moshe, cómo sabemos que la primera oración termina en Moshe? Hermanos, ¿cómo sabemos que la primera oración termina en Moshe? ¿Cómo sabemos que la primera oración del verso 14 termina aquí en Moshe? ¿Cómo podemos saber aquello? ¿Cómo podemos saber que aquí hay una división entre el grupo de palabras que termina en Moshe? ¿Cómo sabemos que se separa de el Ejye que le sigue? ¿Qué hay aquí Por en los Moshe? dos, por los dos puntos que hay en la Shin. Exacto, hermano. Por esos dos puntos que ven aquí arriba. Muy bien, hermano Eric. Así es. Ese es un Zakef Katón. Es un acento disyuntivo. Produce, por tanto, una coma, un punto y coma, puede ser un punto y aparte, también puede ser un punto y aparte, claro que sí. Hay una separación, por tanto, sabemos por ese motivo, por ese acento disyuntivo y también por el análisis sintáctico de que Bayomer, Elohim, El Moshe, esa es la primera oración. Y se separa de la siguiente oración, Ejye, Asher Ejye. Entonces, al ser separada, por tanto, tenemos aquí un yictol o imperfecto que comienza una oración. Y yo mencioné que un imperfecto o yictol que ocupa la primera posición en la oración no expresa una acción futura como erróneamente se ha propuesto. Yo he traducido Bayomer Elohim el Moshe, Ejye Asher Ejye, yo lo he traducido como Elohim le dijo a Moisés, quiero ser lo que voy a hacer. Quiero ser lo que voy a hacer. Aquí el Ejye he mencionado y enseguida voy a compartir las pruebas de aquello. Ejye, al ser un imperfecto oyecto que ocupa la primera posición en la oración, expresa un querer, un deseo, un anhelo del hablante, en este caso de la primera persona que está hablando. Porque un yictol o imperfecto en primera posición en la oración he dicho que es yusivo, aunque en este caso, al ser en primera persona, es un coortativo. Tema aparte, enseguida vamos a ver las pruebas de todo eso. Yo he traducido Ejye, Asher Ejye, lo he traducido como quiero ser lo que voy a hacer. También puede ser traducido voy a hacer lo que voy a hacer, o puede ser también quiero ser lo que voy a hacer. Yo, en mi caso particular, me quedo con el quiero ser lo que voy a hacer. Ayer es Y, el segundo es Y, se dan cuenta que hay otro es Y, es decir, hay otro imperfecto o yictol, esto que ven aquí es Y, hay otro es Y, pero va precedido de una partícula relativa a ayer. Por tanto, eso ustedes podrían traducirlo a su gusto. Es decir, también va a ser traducido a manera de un yusivo. Esta partícula, este ej, perdón, precedido de asher, también va a tener ese matiz de querer, de deseo, de anhelo. Pero acá ustedes podrán traducirlo a su gusto. El primer ej, vuelvo a repetir, puede ser traducido quiero ser o puede ser voy a ser. El segundo, asher ej, pueden traducirlo a su gusto. Pueden traducirlo, quiero ser lo que voy a hacer o quiero ser lo que quiero ser, como ustedes deseen, ya sería su gusto. Yo me quedo con quiero ser lo que voy a hacer debido a un breve contexto en el verso anterior, por esa razón, pero bueno, eso ya queda al gusto de cada uno, ¿no? Sin embargo, resalto aquella regla sintáctica que demuestra que ej, esta conjugación cal, yictolo imperfecto de la primera persona, ej, no traduce una acción futura, sino una orden, un querer, un deseo, un anhelo del hablante. Entonces, ustedes ven en pantalla que aparece aquí que es un yictol o imperfecto. Yo les comparto una información para que ustedes se den cuenta que así debe ser el orden sintáctico. Entonces, parto acá pantalla, un segundito.
A ver si... Muy bien. Vamos aquí, mis hermanos. Les decía, ¿no? Éxodo 3 verso 14. Entre las oraciones verbales, entre las dos primeras oraciones verbales, la segunda oración verbal de Éxodo 3 verso 14 tiene un yictol o imperfecto en la primera posición de la oración que debe ser traducido a manera de un querer, un anhelo, un deseo del hablante. Fíjense, por favor, en pantalla. En pantalla tienen un dato gramatical. ¿Qué dice ahí en pantalla, hermanos, en color celeste resaltado? Dice que un yictol o imperfecto en primera posición de la oración es yusivo. Sí logran leer eso en pantalla, hermanos, ¿verdad? ¿Se logra analizar Sí, eso en pantalla? hermano. Muy Sí bien, se lee. muy bien. Yo no quiero ampliar más, me gustaría desarrollar qué es un yusivo, ya que un yusivo pertenece a los modos volitivos directos. Los modos volitivos están compuestos por ectelá o cortativo para la primera persona, quetol o imperativo para la segunda persona, y también el yictol yusivo para la tercera persona, pero ese dependerá de la posición de la oración y qué es lo que le precede o qué está antes, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo quiero que quede muy claro, aunque no hay tiempo para desarrollar el tema de los modos volitivos directos. Lo que yo quiero que ustedes sepan y esté muy claro, según lo que estamos viendo en pantalla, es que ejye, ese ejye que ven allí en Éxodo 3, verso 14, ese ejye es un yictolo imperfecto que ocupa la primera posición en la oración y es yusivo, expresa una orden, un deseo, un anhelo, un querer del hablante, pero nunca va a expresar futuro, como erróneamente se ha propuesto y se ha traducido también por décadas. Hay algunos que dicen, bueno, Fye, Asher Fye, no significa yo soy el que soy, eso lo sabemos, obviamente que no significa eso, pero hay quienes proponen, seré el que seré, y eso tampoco es correcto. No puede ser traducido, seré el que seré, por esta regla que ven aquí, porque un yictolo imperfecto en primera posición en la oración es yusivo, expresa anhelo, querer, deseo del hablante, pero nunca va a traducir algo futuro. Yo ya he compartido eso en estudios anteriores. Hermanos, he ido un poco rápido, ustedes saben, lastimosamente, el tiempo complicado para todos, pero si yo me voy otra vez aquí y les comparto pantalla, por ejemplo, en Éxodo 3 verso 14 en esta página didáctica. Y entonces, si vemos aquí ej es la conjugación cal del verbo hayá, ser o estar. No se olviden, ¿no? Ser o estar. No profundizo en esto porque eso es algo que ustedes o lo saben de memoria o tienen la noción cuando se los dice. Ya es un tema muy conocido, también son temas para personas que ya han, hasta cierto punto, ahondado un poquito en esto. Entonces, según la regla que vimos, hermanos, el primer ej este yictolo imperfecto que ocupa la primera posición en la oración, expresa qué cosa, hermanos, qué vimos en pantalla, qué dice la regla gramatical. Es que es yusivo o expresa futuro. Yusibo que expresa Anhelo, futuro. deseo, el Muy querer bien, algo. muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra bastante. Así es, mi hermano. No traduce futuro como bueno, erróneamente se ha propuesto durante décadas. Algunos, y lo vuelvo a repetir para poder refutar el tema de yo soy el que soy, proponen yo seré el que seré cuando eso tampoco es correcto, ¿no? Sintácticamente es un error. Entonces, bueno, tenemos aquí que ejye es yo quiero ser o yo voy a ser. Puede ser ambas. Recuerden que ejye es la conjugación cal, yictolo imperfecto, ¿de qué verbo? Fíjense en pantalla, del verbo hayá, ser o estar en primera instancia, pues, ser o estar. Por tanto, aquí el Mesías podría decir, a ver si me voy a un segundo que se me pierde esto, ¿ah? A ver si, mil disculpas. Entonces, aquí el primer ejye sería entonces, yo quiero ser o yo voy a ser. El hablante expresa ese anhelo, ese querer de, bueno, yo quiero ser, yo anhelo ser,
yo voy a hacer aquello. Yo voy a hacer lo que quiero ser, o yo quiero ser lo que voy a hacer. Ehyeh, asher ehyeh. Entonces, antes, hermanos, hay algo muy importante, y no sé si el hermano Jonathan me confirma si aún se puede seguir avanzando. Hermano Jonathan, me confirma, por favor. Que no sé Sí, si... hermano, seguimos avanzando, hermano. Muy bien, muy bien. Ahí ustedes me avisan nada más, y si hacemos eso. Los percances del día, ¿no? Los percances del día. Entonces, aquí en este Ehyeh, hermanos, el hermano Eric dijo algo muy importante. Qué ingenio, ¿no? Qué increíble. Eso a mí me gusta bastante. Como dicen, no sé, acá en Ecuador dicen están mosca. Muy bien, muy bien. Me gustó ese detalle, ver cómo el hermano Eric analizó en Moshe un acento disyuntivo que divide la oración verbal, la primera oración verbal. Muy bien, hermano Eric. Ahora yo pregunto en Ehyeh, ¿qué tenemos en Ehyeh? Aquí también hay algo, lo voy a hacer un poquito más amplio. Aquí también hay algo. Y este puede ser un poquito más complicado, pero hay también un acento disyuntivo. Y este acento disyuntivo es este que voy a ver si logro sombrearlo. Vamos a ver si puedo. Si ven, ese palito inclinado, se dan cuenta allí, al lado de esos tres puntos que es un segol, una vocal segol. Si ven aquí abajo de la consonante final G, ven que aquí en esa esquina está este palito Sí, se inclinado. ve en diagonal, un palito en diagonal. Muy bien, exactamente, hermano. Eso, mis hermanos, es otro acento disyuntivo que produce una coma. Ya no es una división mayor, no es una pausa mayor, pero aún así hay una breve división. Y no se olviden que el hermano Eric pudo observar aquí el acento disyuntivo, Zakef Katon, estos dos puntos sobre la consonante Shin. Muy bien, hermano. La verdad es que, no, pues, muy bien, muy buena observación. Esos detalles, ¿no? Qué minucioso. Muy bien. Y asimismo en Ejie, vuelvo a repetir, hay otro acento disyuntivo. Hay otro acento disyuntivo, que es este palito inclinado que se conoce como un tifja. Tifja. Entonces, atención por favor a lo que el hermano Eric vio hace un momento en Moshe. Vio aquí un Zakef Katon, un acento disyuntivo, y acá vemos otro que puede ser un poquito complicado observarlo, pero ahí está un acento disyuntivo, que va a producir una coma, una breve pausa, una breve separación. Vamos a echarle un vistazo a los acentos disyuntivos, algo muy rápido. Vamos ahí, algo muy rapidito. Vamos a ver si les comparto acá un segundo, por favor. Pero a ver si es que está acá, ¿no? Miren, antes de todo, por cierto, fíjense acá también, yo coloqué aquí en esta imagen, a ver si logro, miren, por ejemplo, aquí también hay otro tema acerca del jigtol e imperfecto. Antes de que nos vayamos a otro tema, dice, si ven, el criterio de la posición en la oración permite identificar dos tipos de jigtol. Uno yusivo, que ocupa normalmente la primera posición en la oración, ¿eh? Atención a eso siempre, ¿no? Eso ya lo resolvimos. Vamos a ver el tema de los acentos disyuntivos. Miren, hermanos, en este cuadro en pantalla, por favor. Estos son los nombres de los acentos disyuntivos y su representación gráfica. Esta es una obra de la Universidad Complutense de Madrid, una tesis doctoral. Bueno, y por ciertas razones no doy nombres completos por si acaso. Entonces, sin embargo, aquí en este cuadro que pues es una tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid y vemos lo que nos permite observar entonces. Dice acá, miren hermanos, en este cuadro, si ven que en el cuadro al principio dice Césares, se dan cuenta, ¿no? Césares, abajo reyes, abajo segundos, abajo terceros. Este es el orden jerárquico que tradicionalmente se le ha colocado a los acentos disyuntivos. Miren que las pausas mayores, los acentos de mayor separación, son el siluk o sof pasú y también el atnaj. Voy a hacer más grande para que ustedes puedan ver por lo menos los signos con mayor fluidez. Entonces, los acentos disyuntivos de mayor separación son el siluk o el atnaj. Y aquí abajo, fíjense hermanos, fíjense lo que aparece acá hermanos. Los reyes, es decir,
el segundo orden jerárquico, quizás obviamente menor que los césares. Entre ellos aparece, ¿qué aparece aquí, hermanos? Aparece Tifja. Fíjense, hermanos, Tifja. Debe resaltado de color verde. Este acento disyuntivo Tifja, bueno, sí, representa una pausa, más o menos. Quizás no es la de mayor separación, pero representa una pausa, si podríamos llamarla algo grandecita. Sí separa realmente. Y luego vemos acá que dice Zakef Gadol. Yo quiero que ustedes vean en pantalla, hermanos. Ven, aquí Tifja es la misma raya inclinada que ustedes observaron en la página donde aparece XY. Sí logran ver eso, hermanos, ¿verdad? Se dan cuenta que esa raya inclinada llamada Tifja aparece, es la misma que aparece en Éxodo 3, verso 14 en XY. ¿Pueden observar eso, hermanos? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué aparece aquí? Muy bien, yo espero que sí, ¿no? Ahora, si seguimos un poquito más acá, miren, acá aparece también Zakev Katón o Zakev Katán, esos dos puntitos que el hermano Eric pudo divisar. Entonces tenemos que el Tifka y el Zakev Katán o Zakev Katón tienen la misma jerarquía separadora, si podemos llamarlo así. ¿En eso estamos de acuerdo, sí o no, hermanos? Tienen el mismo poder separador, tanto Tifka como Zakef Katan, que fue el acento disyuntivo que el hermano Eric pudo divisar. Sí se dan cuenta de eso, ¿no? Puede ser complejo, hermanos, y yo lo he dicho antes, estos son análisis sintácticos que estamos haciendo, ¿no? Queremos estudiar el texto hebreo, bueno, vamos a resolverlo de esa forma y luego entonces podemos, bueno, hacer muchos comentarios acerca de eso. Entonces, yo quiero que quede claro que el acento disyuntivo, tifja, que aparece en la palabra ejye, que estamos revisando, tiene el mismo poder separador que el Zakef Katón que el hermano Eric pudo divisar en pantalla también, en aquella página, y que aparecía en la consonante Shin del nombre Moshe. Atención a eso, ¿no? Vamos otra vez vamos a aquella página. Vamos otra vez a aquella página y me avisan los hermanos, bueno, hermanos, porque si se puede continuar todavía, si no, pues estaré pendiente, ¿sí? Aquí tienen mis hermanos, fíjense. El hermano Eric divisó aquí al lado a Moshe, pudo ver aquí este acento disyuntivo sobre la shin. Y aquí aparece el tifja. Entonces, Moisés, la palabra Moshe, tiene un acento disyuntivo con el mismo poder jerárquico que el acento disyuntivo que contiene la palabra ejye. ¿En eso estamos claros, hermanos, sí o no? Se refiere a que ambos hacen pausas. Ambos hacen pausas, así es. Ambos van a producir una coma, un punto y coma. Son unas pausas, podríamos decirle, más o menos mayores, no tanto como las principales o los césares, que son Silug o Adnah. Estos son los reyes, pero aún así tienen un buen poder separador, así que si se puede, es verdad, hay una separación. La palabra Moshe produce una coma, pero aquí Ejye también va a producir una coma. Claro que sí, va a producir una coma. ¿Por qué motivo? ¿Por qué podemos saber eso? Entonces, aquí yo he traducido Ejye, Asher Ejye, yo quiero ser, coma, lo que voy a hacer. Es muy importante saber que Ejye tiene un acento disyuntivo y que va a producir una coma. Antes de continuar con el análisis, bueno, vamos a seguir analizando, de hecho, pero vamos a compartirle un poquito más de información de los acentos disyuntivos. Otra vez vamos al cuadro, y recuerden que los césares son Asilug, Annah, los reyes son Tifja, Zakef Gadol, Zakef Katón, Shalshel, etc. Fíjense, por favor, en el orden jerárquico, en los signos de los acentos disyuntivos que tienen un poder separador. Ahora, si yo me voy acá un segundo, y fíjense lo que dice aquí también la información, hermanos, acerca de los acentos disyuntivos. Cada uno de los acentos posee lo que se llama su dominio. El dominio de un acento se establece hacia atrás, desde el lugar en que está colocado ese acento.
hasta que se encuentra con otro de igual o mayor poder separador. Así el dominio de un silú que pertenece al grupo de Césares va desde donde está ubicado hasta el acento anterior que pertenezca al grupo de Césares. Palabras simples, mis hermanos, si yo los llevo aquí al cuadro otra vez, a este cuadro de al lado, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que los reyes pueden producir separación, una separación, pueden dividir un grupo de palabras que ha sido iniciada por uno de estos acentos de acá arriba. Pueden producir una coma, pueden producir una separación. Entonces, también dice que un grupo de palabras dominados por unos de estos acentos, ya sea por uno de los césares o de los reyes, etcétera, pueden ser separados, esos grupos de palabras pueden ser separados por otro acento disyuntivo que sea de igual poder separador. Es decir, un rey puede separar un grupo de palabras que también está dominado por otro acento que pertenece a esta jerarquía de reyes. ¿Te doy cuenta? O sea, un tifja puede separar un grupo de palabras del Zakef Katón, que va dominado por el Zakef Katón, por ese grupo de palabras. Entonces, acá él viene a dominar otro grupo de palabras con un poder separador también. Palabras simples, al regresar entonces, acá hermanos, un segundito, por favor. Yo comparto otra vez pantalla. Un segundo. Si regresamos aquí, vemos que, muy bien, el primer dominio, bueno, el primer acento que domina un grupo de palabras es aquí, donde aparece Moshe. Ahí, ahí está un Zakef Katón, un acento disyuntivo que pertenece a la jerarquía de reyes. Y le continúa un Tifja, que también pertenece a la misma jerarquía de este Zakef Katón, del acento disyuntivo de la palabra Moshe. Por tanto, Moshe produce una coma, Ejye produce otra coma. ¿Por qué motivo? Porque el siguiente grupo de palabras, el siguiente grupo está dominado por un, ¿qué aparece aquí, mis hermanos? Asher Ejye. ¿Qué aparece en el segundo Ejye? ¿Aparece o no aparece otro acento disyuntivo? ¿Aparece en el segundo Ejye? ¿Aparece otro acento disyuntivo? Un Perdón, perdón. triángulo. Sí, exactamente, ese aparente triángulo, ¿verdad? Ese tipo de triángulo que se llama Atnaj, que es la pausa mayor. Estamos entre dos pausas de buena jerarquía, por tanto, al leer, Bayomer Elohim el Moshe, sería entonces, Elohim le dijo a Moisés, coma, yo quiero ser, Ejye, yo quiero ser, coma, lo que voy a hacer, coma, o punto y coma. Tenemos resueltas esas dos primeras oraciones de Éxodo 3, verso 14, en cuanto a la separación que producen los acentos disyuntivos, y también resolvimos el orden sintáctico, o mejor dicho, la sintaxis del primer ejye, de este primer yictolo imperfecto que ocupa la primera posición en la oración y que nunca expresa futuro simple, solamente expresa un querer, un deseo, un anhelo del hablante, porque es un yictol yusivo que ocupa la primera posición en la oración. Entonces, hemos analizado paso a paso el mínimo detalle en este Éxodo 3, verso 14. Entonces, si analizamos, sé que es complicadito, pero por lo menos tienen la noción más o menos entendible de que aquí en Moisés se produjo una coma, en Ejye se produce otra coma, y Asher Ejye, acá otra coma se produce en el segundo Ejye. Eso quedó más o menos claro, por lo menos la noción conforme al cuadro que vimos, queda más o menos claro. Por lo menos si hay una prueba de por qué razón le colocamos unas comas en la sintaxis, o no queda claro eso, hermanos. No pido que se lo sepan de memoria, pero por lo menos la noción de lo que se dijo. Queda claro, hermano, pero me ayudarías como en español, cómo se aplicarían esas comas, pero sí las puedo ver y sí queda claro, hermano, sí hay evidencias
Así es. de estas comas que nos estás enseñando. Sí se puede Sí, ver. sí, claro que sí, y de hecho se denuncia, bueno, no se denuncia, se exhorta bastante, si podría llamarse así, se exhorta mucho, ¿no? Se llama mucho la atención de esa, se le dice mala maña de comerse los acentos disyuntivos al traducir el texto hebreo al español. La mayoría de versiones se comen incluso a veces hasta el adnaj, hasta el acento de mayor separación adnaj, hasta este se suelen comer y nunca producen la coma y ya hay una corrupción en la sintaxis del verso que va a ser traducido. Ya no se ha traducido como el autor realmente lo quiso plasmar. Entonces, va a haber ese problema. Aquí, en Bayomer, Elohim, el Moshe, aquí hay una coma. Es decir, al ser traducido, Elohim le dijo a Moisés, coma, o puede ser dos puntos también, dos puntos. En nuestro español, esa separación sería dos puntos. Entonces, Elohim le dijo a Moisés, dos puntos. Yo quiero ser, quiero ser, coma, lo que voy a hacer, coma. O puede ser un punto final, como terminando esa oración. ¿Eso queda claro, hermanos, o no queda claro? Queda resuelto, o sea, ya ha quedado resuelto la traducción de Éxodo 3, verso 14. O sea, podríamos terminar aquí el estudio. Es un decir, nada más, ¿no? Elohim le dijo a Moisés, dos puntos, yo quiero ser lo que voy a hacer. Yo quiero ser lo que voy a hacer. Eso es lo que traduce realmente, así de sencillo, hermanos. Ya mencioné que el primer FY inicia una oración y como es un imperfecto oyecto el que ocupa esa primera posición en la oración, es yusivo. Pero bueno, al ser en primera persona funciona como cortativo, como ectelá, que es otra de las formas que también expresan querer, anhelo, etcétera, ¿no? Eso es un tema muy conocido incluso para las personas que solamente han estudiado introducción al hebreo clásico o al hebreo bíblico. El modo positivo sí o sí te enseñan en las introducciones al hebreo bíblico o al hebreo clásico, que es lo mismo. Así que no es algo tampoco tan complejo para aquellos que quizás solamente cruzaron algo básico del hebreo bíblico, porque eso es una noción básica que se debe enseñar cuando alguien toma un curso de introducción al hebreo bíblico, al hebreo clásico. Entonces, quizás no te lo enseñan a profundidad, pero por lo menos el matiz de esas formas o modos volitivos, por lo menos eso debe ser enseñado. Claro que sí. Antes, hermanos, adelante si alguien tiene que decir algo, la manita, vi que alzó por ahí el hermano Víctor la manita. Ustedes saben que ahora el tema de no di mucho chance a preguntas por la situación, pero adelante, ahora sí podemos continuar. Adelante los hermanos. Sí, queda un poquito claro, los acentos van en aumento tienen que ir en aumento de acuerdo a su jerarquía. Ese es el punto también. Sí, bueno, a ver si me explico un poquito mejor. A ver, un acento que pertenece a la jerarquía de reyes puede separar a uno de los que pertenece a la jerarquía de los césares. Es decir, puede separar al grupo de palabras que domina un atnaj, que es la pausa mayor. Ahora, eh, también un acento de la jerarquía de los reyes puede también eh, hacer una división, una separación entre otro grupo de palabras que está siendo dominado por un acento de la misma jerarquía de los reyes. O sea, un acento disyuntivo que pertenece a la jerarquía de reyes puede separar a otro grupo de palabras que también está dominado por un acento disyuntivo de la jerarquía de los reyes. Entonces, así. Por tanto, pueden separar un grupo de palabras que está dominado por un acento superior a él, un grado superior a él, o también puede separar a uno del mismo poder separador que él. Entonces, por tanto, es lo que he propuesto y lo que se ha hecho en la sintaxis al momento de traducir Éxodo 3, verso 14. ¿Queda claro eso, hermano Víctor, o no queda claro aquello? Sí, en cuanto a los acentos disyuntivos, sí, hermano, gracias. Muy bien, claro, sí, en cuanto a los acentos disyuntivos, claro que sí, eso es. Entonces, bueno, hermanos, yo quizás voy a revisar si no hay alguna otra información más y quiero echarle un vistazo también
Bueno, porque ya nos quedaría entonces lo que continúa. Aquí aparece y enseguida les comparto. Un segundito, porque aquí hay algo que es muy importante y que también se pasa por alto bastantísimo, bastantísimo. Fíjense. Y aquí tienen entonces. Antes de todo, vuelvo a repetir la traducción que se ha propuesto. La sintaxis es la correcta. La metodología científica se ha aplicado acá. Muy bien. Entonces, antes de todo, Bayomer Elohim el Moshe traduce Elohim le dijo a Moisés, dos puntos, y entonces comienza y dice, Ejye asher ejye, quiero ser lo que voy a hacer. Quiero ser, coma, lo que voy a hacer. Yo he traducido asher ejye, he traducido asher ejye como lo que voy a hacer. También puede ser lo que quiero ser, lo que quiero ser o lo que voy a hacer. Ya dependerá de ustedes. A su gusto enseguida van a ver por qué razón yo le he colocado lo que voy a hacer. Ya van a ver enseguida por qué razón le he colocado eso. Sin embargo, yo he traducido esto como una oración subordinada sustantiva en nuestro español. No voy a dar ahora pues una breve charla, no, no, para nada de lengua española, no, no creo que nos alcance el tiempo, pero nos alcanzaría el tiempo, fue increíble, ¿no? Sería muy bonito, pero ¿por qué razón he hecho esto? Para que se entienda por qué lo que hace esta partícula ayer, y esto se lo dejo a todos los hermanos y personas que están estudiando hebreo clásico, la partícula ayer, cuando precede a un catal o a un yictol, como en este caso, ejye, eh, tiene la función de sustantivar la oración. Tiene la función de sustantivar esa construcción, lo que le sigue. En el caso de ejye, tiene la función de sustantivar, lo convierte o, perdón, sintácticamente le permite tener la función de un sustantivo. Es complicado. Yo estoy diciendo esto para que las personas que vengan acá digan, bueno, el hermano no está hablando cualquier cosa, propone eso por tal y tal cosa, por tal y tal prueba, ¿no? Yo sé que aquí algunos no van a entender eso, pero ojo, no nos olvidemos que esto también lo ven otras personas y es necesario que esto sea explicado. Es un tema muy delicado, muy, pero muy delicado, que ha sido mal traducido y mal elaborado durante décadas y décadas y décadas. Es un tema delicado. No podemos simplemente venir y, bueno, voy a traducirlo así y medio explico algo y ya, chao, me voy, no pasa nada. No, no. Esto debe ser detallado. Es lo que popularmente se conoce como el nombre del creador, pues, el nombre de Adonai, etcétera. Es un tema delicadísimo, tema delicado, ¿no? Entonces hay que ir de una forma minuciosa, viendo cada detalle como el hermano Eric analizó aquello. Así, paso a paso. Entonces, ayer, ayer, esta partícula relativa, tiene la función de sustantivar esta oración, este verbo en este caso. Vamos a dar un par, yo les pongo un pequeño ejemplo. Para ustedes, en la lengua española, para ustedes saber cuándo una oración es subordinada sustantiva, por ejemplo, al yo decir yo quiero ser lo que voy a hacer, entendemos que el grupo de palabras, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, eh, inicia con un nexo relativo, lo que. Eso ya nos indica que el resto de palabras forman parte de una oración subordinada a esta que ven aquí ustedes, al primer ejye. Por tanto, yo quiero ser, coma, lo que voy a hacer. Yo quiero ser eso. Yo quiero ser alguien. Yo quiero ser algo. Entonces, este Asher Ejye hace que este grupo de aquí tenga la función de un sustantivo y por tanto hace la función de complemento directo. Ejye, Asher Ejye traduce, entonces, quiero ser lo que voy a hacer. Sintácticamente hablando, al traducirlo a nuestro español, esta forma, Ejye, Asher Ejye, debe ser traducida como una oración compuesta por subordinación. En este caso, Asher Ejye
ha hecho la función de complemento directo. Es toda una oración, pero que hace la función de complemento directo. Es decir, la parte de la oración que recibe en primera instancia la acción del verbo principal. Tema aparte. Ustedes van a poder escucharlo otra vez y yo ya he dado ejemplos en pantalla antes. Ya he dado ejemplos antes de las oraciones subordinadas, sustantivas, adjetivas, etc. Así es, hermanos. Así nada más. Ejye, ayer ejye, traduce, yo quiero ser lo que voy a hacer. O yo voy a hacer lo que quiero hacer, ya dependerá del gusto de ustedes. Vamos a dar un par de datos para que no se piense que yo me he inventado esto tampoco, ¿no? Vamos a revisar si les comparto un par de datos. Y bueno, fíjense entonces, a ver, muy bien, aquí encontré algo para que ustedes puedan observar. Es que se necesita dar pruebas, no puedo nada más hablar y bueno, no. Atención, mis hermanos. Ahí aparece en color celeste en pantalla, ¿verdad, mis hermanos? Para los hermanos que se les quiera hacer más fácil todo esto, miren lo que dice ahí. Sí Dice se en ve. general, muy bien, muy bien. Dice en general, ayer sustantiviza al verbo que lo sigue. ¿Se dan cuenta? Lo que se produce de dos modos diferentes. Bueno, y comenzar una explicación de algunas cuestiones sintácticas. Vamos a ver si más acá podemos. Aquí aparece abajo, por ejemplo, y voy a hacer más amplio esto. Un segundo. Este dato aquí también dice, ¿no? Nótese que la nominalización producida por ayer no es morfológica, sino que, a ver si logro, dice acá entonces, nótese que la nominalización producida por ayer no es morfológica, sino funcional. Miren lo que dice acá, hermanos. Dice catal o jictol, y perfecto, catal o jictol, precedido de ayer, no se convierte en un nombre, sino que desempeña la función de un nombre. Entonces, eh, vuelvo a repetir, lo que aparece en pantalla, van a ver un segundito, lo que aparece aquí, que vimos, a ver si cierro esto acá, lo que vimos aquí en pantalla, ¿se acuerdan? Ejye, ayer, ejye. ¿Qué ha dicho la gramática? Que ayer, ejye, esta partícula ayer hace que este grupo, ayer ejye, hace que desempeñe la función de un nombre. Va a tener la función de un nombre, de un sustantivo. Y un sustantivo o un nombre, por lo regular, lo que hace es funcionar como complemento de otro sustantivo, como complemento directo, a veces como complemento indirecto, quizás, no sé, tantas cosas que ahora podemos analizar en la lengua española, hermanos. Eso es todo. No hay más que decir acerca de esto, ¿no? Vimos también entonces, primero que el primer ejye es un yictolo imperfecto que ocupa la primera posición en la oración, es yusivo, expresa anhelo, querer, deseo. Entonces, yo quiero ser, yo voy a ser, coma. Ya sabemos que hay una coma a causa del acento disyuntivo tipja, coma. Ayer ejye, lo que quiero ser o lo que voy a ser. ¿Por qué motivo? Porque ayer ejye, a causa de la partícula ayer, sustantiviza esta construcción que ven en pantalla. Por tanto, ejye, ayer ejye, yo quiero ser lo que voy a ser. Eso es todo, mis hermanos. Entonces, si seguimos, aparece otra oración verbal que le inicia un vayictol consecutivo no narrativo. Dice, Vayomer ko tomar livnei Israel. Ejye, shelahani alejem. Ejye, shelahani alejem. Aquí, primero ya saben, no dice yo soy, no dice que yo soy. Aquí aparece otra vez Ejie. Y fíjense lo que le dice el Creador a Moisés. El Creador a Moisés le dijo, así dirás a los hijos de Israel. Así dirás a los hijos de Israel. Ejie, hermanos,
Pregunto yo, hermanos, así como vimos en las oraciones anteriores, en el análisis anterior, si yo pregunto aquí, hermanos, ¿Ejye ocupa o no ocupa la primera posición en la oración, hermanos? Aquí el Ejye ocupa o no ocupa la primera oración. Así dirás a los hijos de Israel. Ejye Shelahani Alejem. ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? Para mí sí Este, inicia una nueva oración, ¿no? muy bien, muy bien. ¿Cómo sabemos eso? Ya lo vimos en el análisis anterior. Ese análisis el hermano Eric pudo resolver muy fácil. El acento disjuntivo arriba de la Aleph en Israel. Muy bien, porque hay un acento disyuntivo Zakef Katón en la Aleph del nombre propio Yisrael. Claro que sí. Por ese motivo, aquí hay una coma, Lifnei Israel, coma. O sea, así dirás a los hijos de Israel, coma, o dos puntos. Ejye. Aquí Ejye produce una coma o no produce una coma, mis hermanos. Ejye produce una coma o no produce una coma, mis hermanos. Sí, hermano. Ahí está el ¿Por qué? diagonal. Muy bien. ¿Y por qué razón produce la separación? ¿Cómo podemos saber si? Porque claro, este es un acento disyuntivo. Aquí, si ven en pantalla, este es otro tifka, igualito al anterior, otro acento disyuntivo igualito al anterior ej, pero no quiere decir que porque sea un acento disyuntivo siempre va a producir una coma. No quiere decir eso. ¿Cómo sabemos que aquí sí produce una coma? Por el siluk, que es el acento mayor que ven aquí en pantalla. Estos dos puntos es el siluk o sof basuk, final del verso, como suelen llamarlo también. Por esa razón, este grupo de palabras, Shelahani, Alejem, este grupo de palabras, Shelahani, Alejem, es separado por un acento inmediatamente inferior de la jerarquía de los reyes Tifja. ¿Entendido eso o no entendido eso, mis hermanos? Vamos a ver otra vez en pantalla. Vamos a ver otra vez en pantalla para que se les grabe eso porque he aquí el enorme error de grandes traductores, que bueno, se confían mucho y no le echan atención al tema. Vamos a ver aquí en este cuadro. Echarle mucha atención. A ver, entonces, Tifja, el acento disyuntivo que se encuentra en Ejyet, Tifja, que ven aquí resaltado de color verde. Vamos a hacerlo más grande. Muy bien. Vamos a ver, un segundito. Muy bien, Tifja. ¿Qué aparecía al final en Alejem? ¿Se acuerdan que vimos Ejye, Shelahan y Alejem? ¿Qué yo dije que se encontraba al final del verso, mis hermanos? Un siluk. Esos dos puntos. Esos dos puntos. Ese acento disyuntivo, que es la pausa mayor igual que el atnaj. ¿Y qué es lo que dice la regla? Que ese grupo de palabras también es separado por un acento disyuntivo inmediatamente inferior. Por tanto, un acento disyuntivo inmediatamente inferior al siluk, que es un césar, es el tifka. Por tanto, esa rayita inclinada tifka puede separar, puede hacer una separación respecto al grupo de palabras que domina el siluk. ¿Entendido eso, mis hermanos, o no entendido? Y si no, pues como dijo el hermano Herbie, vamos a repasar luego, ¿no? Para no tardarnos de más. Sin embargo, vuelvo a repetir, son datos que comparto para las personas que ya llevan un curso avanzado de hebreo clásico y también para los profesores, estudiantes de universidad, etcétera, ¿no? Es también son datos sobre todo para ellos y también para ustedes, que algunos están cursando también acá. Entonces, dejo de compartir Esa sería pantalla. una separación, esa sería una separación más larga, mi hermano. Bueno, sí, 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 el silug, claro que sí, hermano, sí, sí. De hecho, este que ven aquí abajo, al final del verso, este silug, que es el mismo que vimos allá, sí es la pausa mayor, claro que sí. Por eso es considerada
de forma mnemotécnica como un César, como un acento disyuntivo de la jerarquía de los Césares, de los más altos, los de mayor poder separador. De hecho, dividen todo un verso, finalizan todo un verso, perdón. Entonces, si es la pausa mayor igual que el apnag, ese triángulo que usted, hermano Eric, pudo observar hace un momento, hace un rato. Entonces, no nos hagamos líos, mis hermanos, conforme a las reglas que hemos compartido. Ejye produce una coma. Yo quiero ser, coma. Él me ha enviado a mí. Él me ha enviado a mí. ¿Saben cuál es el problema aquí, mis hermanos? ¿Saben cuál es el enorme rollo, el enorme problema en el cual pues muchos pueden entrar en error? Y es que aquí ejye, este verbo, no tiene ni siquiera una oración que se le subordine como tal. No tiene un complemento, un nombre, un sustantivo con el que se pueda complementar. No aparece acá. Por eso mucha gente ha traducido, yo soy, eh, yo soy, perdón, yo soy, me ha enviado a ustedes. Algunos traducen así, yo soy, me ha enviado a ustedes. Es como que si algunos tratasen ejye como un nombre propio, cuando es realmente un verbo en primera persona, conjugación cal, yicto lo imperfecto. Pero aquí, ejye no tiene un nombre, un sustantivo, otra palabra con la que se complemente, sino que le continúa. ¿Qué sigue acá, hermanos? Ahí en pantalla. Un segundito. ¿Qué dice aquí, hermanos, en Shelahani? ¿Qué aparece en pantalla, hermanos? Un verbo cal. ¿Qué dice? Verbo Perfecto. cal perfecto, Muy tercera bien, persona masculino singular. muy bien, muy bien. Y sí, es perfecto o catal. Cuando ustedes escuchan perfecto, sepa que también eso es catal. Son formas de las gramáticas. Y es muy raro, hermanos, es muy raro que en la Biblia hebrea, aunque sí hay casos, pero es muy raro en la Biblia hebrea ver este tipo de construcciones. Ejye, que es un verbo y que le continúe otro verbo, y que de remate, antes de este primer ejye, antes ya hay un acento disyuntivo que separa una oración de otra. O sea que este ejye no se va a congeniar ni con el grupo que está aquí atrás, ¿no? Ni con el que está delante. Porque no vas a construir un verbo sobre otro verbo como si se tratase de un sustantivo que va a ser la función quizás de sujeto, de complemento, etcétera. Aquí, esta forma ejye, que es una forma verbal, es muy raro que en la Biblia hebrea le continúe otro verbo. Y que de remate este verbo que le continúa tiene su propia, tiene su propio complemento indirecto, o sea, de remate. Entonces, eso hermanos, decíamos entonces que eh, Ejye sería entonces aquí, miren, recuerden, ¿no? Kotomar livnei Israel. O sea, así les dirás a los hijos de Israel. Dos puntos. Ya sabemos, dos puntos por el acento disyuntivo Zakev Katón, que ven aquí en pantalla. Ejye, coma. O sea, yo quiero ser, coma. Él me ha enviado a ustedes. Él me ha enviado a ustedes. Por tanto, la traducción Ejye, Shelahani Alejem, Ejye, Shelahani Alejem, no traduce yo soy, me ha enviado a ustedes, no traduce yo seré, me ha enviado a ustedes, no, sino que yo quiero ser, coma, él me ha enviado a ustedes. Vuelvo a repetir cómo entonces Ejye he dicho que tiene un acento disyuntivo tifja. Entonces, ejye sería yo quiero ser, coma. Y entonces aquí abajo, un segundito, acá abajo aparece entonces Shelahani Alejem. Y termina el versículo. Pero entonces esto debe ser traducido correctamente al estar otra vez, ojo, al estar otra vez ejye, que es un yictolo imperfecto en primera posición en la oración, otra vez al estar en primera posición en la oración, por supuesto va a expresar un anhelo, un querer, un deseo, como lo hizo en las anteriores, donde también ese ejye, ese yictol imperfecto, ocupa la primera posición en la oración. Aquí pasa lo mismo.
Kotomar lifnei Israel, así les dirás a los hijos de Israel, dos puntos, y entonces va a iniciar una nueva oración verbal que la inicia este yictolo imperfecto, yusivo, expresando anhelo, querer, ejye, coma, es decir, yo quiero ser, coma, shelahani alejem, él me ha enviado a ustedes. Yo les decía también hace un momento que es muy raro ver dos verbos seguidos, aquí como ejye, que es un verbo cal, yictol o imperfecto, y que le continúe otro verbo. Esta vez un verbo cal también, de la conjugación cal, claro que sí. Perfecto o catal, aunque no es un yictol o imperfecto, pero es otro verbo que le sigue a otro verbo. Y el verbo anterior no tiene un sujeto, no tiene un complemento. Ahí no aparece un complemento como tal. No hay un complemento del primer verbo, de la del primer elemento de la oración verbal, ejye, no hay. Y es muy raro en la Biblia hebrea encontrar dos verbos seguidos. Por eso mucha gente, y le decía hace un momento, mucha gente erróneamente, ojo, erróneamente, ha traducido yo soy, me ha enviado a ustedes. Primero porque han ignorado el tema del acento disyuntivo que se encuentra aquí en esta forma verbal ejye, en este yictol conjugación cal es ye. Ha ignorado que aquí hay un acento disyuntivo que produce una breve coma, una breve separación. Es ye. Eso es lo primero. Se han olvidado que allí hay una coma y que no se puede leer todo seguido, como erróneamente se ha propuesto. Además, al decir yo soy, me ha enviado a ustedes, están tomando o están dándole un valor de sustantivo a esta forma verbal. Le están colocando un matiz de sustantivo, de un nombre propio, a esta forma ejye. O sea, los traductores básicamente lo que han hecho es utilizar ejye como un nombre propio o como un sustantivo, algo parecido, para entonces decir yo soy, me ha enviado a ustedes. Aunque les decía que si es que ejye fuera un nombre propio, si ejye fuera un sustantivo, un nombre propio, también estaría mal traducido yo soy, me ha enviado a ustedes o yo seré, me ha enviado a ustedes. Y he dicho varias veces, conforme a las reglas compartidas, que un yictol o imperfecto en la primera posición de la oración nunca va a expresar futuro, jamás. Por tanto, no va a traducir yo seré como futuro, no, sino con el matiz de querer, anhelar, desear algo. Yo quiero ser o yo voy a ser, coma, él me ha enviado a ustedes. Ya no voy a ahondar más en el tema de los acentos disyuntivos, porque ya revisamos y ya sabemos que este ejye aquí, este tercer ejye en el verso 14, el tercer ejye en el verso 14, tiene un acento disyuntivo que sí produce una separación, porque luego en el siguiente sintagma verbal hay en ese grupo de palabras otro acento pues del grupo de los Césares, que es la pausa mayor, en este caso la final, un silú. Por tanto, Ejye, Shelahani Alejen traduce yo quiero ser, coma, él me ha enviado a ustedes. Fíjense entonces cómo en una obra de la Universidad Complutense de Madrid, y que ya mencioné hace un momento, les voy a compartir pantalla un segundito, por favor. Me dan un poquito de tiempo nada más. Muy bien, aquí tengo algo en pantalla interesante para todos. Miren lo que hace en el banco de datos o el análisis que hace aquí, por ejemplo, en esta tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid. Dice el límite oracional no marcado por acento disyuntivo. O sea, proponen una solución a algo complicado. ¿Qué cosa? Dice que existen algunos casos en los que se ha visto la necesidad de marcar un límite oracional en un lugar donde no hay ningún acento disyuntivo. Dice que la mayoría de estos casos son secuencias de dos verbos seguidos entre los cuales se ha establecido límite oracional. Le sigue diciendo acá, por ejemplo, que en el texto de los profetas menores preexílicos ha sido dividido en 2334 oraciones, por lo que existen otros tantos límites oracionales. Solamente en 53 casos se ha marcado el límite entre oración sin que en ese lugar se encontrara un acento disyuntivo. Si ven lo que propone, hermanos, aquí esta obra,
propone en esta serie de banco de datos, propone, o más bien sugiere que, bueno, dice eh, que hay complicaciones cuando hay dos verbos seguidos, sobre todo cuando no hay un límite oracional, cuando no hay un acento disyuntivo que produzca un límite en la oración comenzada por ese verbo. Es decir, hermanos, vamos otra vez a pantalla. Vamos otra vez acá, un segundito. Supongamos, hermanos, que aquí en este eje no hubiera un acento disyuntivo. Supongamos que en este eje no estuviera esta raya inclinada que ven aquí abajo, los hermanos. Bueno, voy a enseñarla otra vez. Ya lo hice hace un momento, pero vamos a hacerlo otra vez. Si no estuviera esta raya inclinada, este acento disyuntivo en el tercer eje, si no fuera por eso, fuera muy difícil traducir o entender cómo debe ser traducido eje Shelahani Alejem. Porque se dan cuenta que aquella obra, ¿qué está diciendo la obra? Está diciendo que es complicado, es difícil, pues, ponerle límite a una oración cuando son dos verbos seguidos sin que los separe un acento disyuntivo. Nosotros, aquí en el verso 14, sí tenemos un acento disyuntivo que nos ayuda a separar un verbo de otro, no como en otros casos donde hay dos verbos seguidos y es complicado colocar un límite en las oraciones. Aquí nosotros sí tenemos la oportunidad y la ventaja de separar eje del resto de la oración verbal que le sigue. Entonces, aquí sería eje, yo quiero ser, coma. Y acá simplemente toca poner, él me ha enviado a ustedes. Es lo máximo que podemos hacer. Así es, mis hermanos. Hermanos, por ahora, ¿queda claro eso o no queda claro aquello, hermanos? ¿Complicado? Claro que sí. Estoy seguro que para algunos sí, para otros quizás menos complicado. Adelante, hermano Víctor, claro que sí. Fíjense que hoy no pudimos, por el percance no pudimos, eh, no pudieron entrar varios hermanos. Qué triste, ¿no? No pude compartir en otros grupos donde a veces comparto a unas personas muy queridas que de repente aparecen por aquí. Eh, no, muy triste, ¿no? Pero espero que igual puedan ver esto luego. Adelante, hermano Víctor, claro que sí. Oye, perdón, hay un poquito de ruido. ¿Y de qué? Bueno, perdón, no es por ser grosero, ¿no? ¿Y no sería casi igual si no hubiera esos acentos disyuntivos? Bueno, si lo traducimos al español, no habría tanta necesidad, ¿verdad? Oh, no, bueno, si no hubieran los acentos disyuntivos, haríamos fiesta con el texto hebreo, ¿no? Haríamos fiesta, ¿no? Por esa razón yo nunca critico de más a los masoretas. Primero porque los masoretas no colocaron el sistema vocálico. Yo lo he dicho un montón de veces, ¿no? Y además porque los masoretas eran dos escuelas en clara oposición, como siempre ha existido en los judaísmos, oposición de escuelas. Además, los caraítas, yo lo he dicho un montón de veces y lo digo aquí en vivo también, ¿no? Y los caraítas reclaman que los masoretas pertenecían a los caraítas, porque se sabe hasta cierto punto que los masoretas no eran ni talmúdicos ni cabalistas. Entonces la gente se inventa cuanta cosa, pues, ¿no? Te dice, no, que los masoretas agregaron esto, lo otro, y que son talmúdicos, cabalistas, no hay ni pruebas de eso, sino que más bien los caraítas reclaman que los masoretas pertenecían a sus denominación, si podría llamarse así, ¿no? Y sabemos que los caraítas nunca han apoyado durante los siglos, nunca han apoyado la tradición oral, ni el Talmud, ni la Cábala, ni nada de eso. Solamente la Torah escrita con un par de tradiciones por ahí que tienen ellos. Pero eh, se dice mucho, ¿no? Que sí, yo por eso no critico mucho a los masoretas. Primero porque ellos no colocaron los acentos, perdón, ellos no colocaron el sistema vocálico ni los acentos como tal exactamente así, sino que fueron los Nagdanim, los puntuadores, siglos antes de ellos. Y los Nagdanim lo único que hicieron fue seguir la tradición que transmitían los soferim, los escribas. Y aunque yo no apoyo 100% todo eso, siempre pienso que hay algo de tradición mañosa. Aún así, al menos en el caso de Isaías, entre otros versos del Tanaj, el Mesías leyó la forma tradicional de leer el libro de Isaías en las sinagogas en ese momento. Es decir, nosotros hasta cierto punto tenemos el libro de Isaías como tal, como quizás lo leyó el Mesías en ese momento. El Mesías no leyó el rollo del Qumran, él leyó el rollo que pertenecía a las escuelas, a las formaciones de esas escuelas en ese momento, a las sinagogas, a la que tradicionalmente se leía.
y es la que nosotros tenemos en la actualidad. Pero eso es un tema aparte, ¿no? Entonces, bueno, el tema aparte, entonces sí sirven los acentos disyuntivos, porque si no, pues haríamos, la sintaxis se complicaría bastante, muchísimo, como ocurre en otras lenguas que carecen de sistema vocálico y de sistema de acentos, de separación, etcétera. Hermana Ana María, bendiciones y adelante, hermana, claro que sí. Gracias, hermano Duque. Una consulta porque eh, seguro si es, yo tengo acá en el texto que esa es, bueno, esa coma que mencionas no es igual a como la tengo yo, sino es como parecido como, ¿cómo lo digo? Como una C, pero más larguita. No sé si ese es el mismo. ¿En cuál, hermana, en qué verso está eso? ¿En qué verso? En la misma que Éxodo 3:14 y está Vamos. el Aleph, la Hei, la Yud y la Hei, y luego pues está así esa separación ahí, pero es de diferente forma, no es así como esa línea, sino es como una curvita. En el texto que yo la tengo es la Torah Emet. Tal vez la Ah, hacen ok. diferente. Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Posiblemente sea sí, sí entiendo. Sí, sí, las grafías suelen variar un poquito, pero bueno, aquí en pantalla tienen tal como aparece, hasta cierto punto como aparece en el códice leningradense, ¿no? Entonces eso tenerlo muy claro. Es posible que ese acento disyuntivo o ese acento que aparece allí sea el del códice Alepo. Posiblemente es el del códice Alepo. En el códice Alepo solamente está el tema de la Torá. Pero bueno. Sí, Sí, puede ser por gracias. cuestión, Sí, hermano. Sí, sí. igual está diferente, pero está marcado. O sea, está Claro, claro. diferente la forma, pero sí está marcado así como lo mencionas. Gracias. Muy buena observación, claro que sí. Gracias, hermano, a usted también por la información. Ve, fíjense, pero bueno, aquí en el texto que normalmente tenemos, bueno, de la traducción que normalmente tenemos de las Biblias, tenemos aquí aquello, ¿no? Tenemos que Ejie tiene un acento disyuntivo, por tanto, yo quiero ser, coma, él me ha enviado a ustedes. No tenemos más que hacer, ¿no? No tenemos más que hacer, ¿no? Entonces, un segundo, déjenme ver si es que no hay algo por acá que se me escape. Voy a revisar. Voy a revisar si no hay algo por aquí. Eh, no veo que haya mucho por acá que compartir, ¿no? Nada más, explicarles por qué motivo yo he traducido el primer ejye junto con la subordinación asher ejye, este primero que ven aquí, el famosísimo ejye asher ejye, ese primero. ¿Por qué razón he traducido yo quiero ser lo que voy a hacer? ¿Por qué yo me atreví a colocarle al asher ejye? ¿Por qué me atreví a decirle lo que voy a hacer? ¿Por qué motivo? Porque el contexto lo permite. Fíjense, las construcciones quieren apuntar a que se otorgue ese matiz en el resto de traducción. Aquí en el verso anterior, en el verso 13, Éxodo 3, verso 13, un verso antes del que estamos revisando, dice, Vayomer Moshe el Ha Elohim, Inne Anoji ba el Bene Israel. Le dijo a Moisés, eh, Moisés le dijo al Elohim, perdón. Moisés le dijo al Elohim, he aquí que yo voy, y lo han traducido bien hasta cierto punto, he aquí que yo voy, he aquí que yo voy. Esta es, pues, una oración nominal simple, una oración nominal simple, y que al primer pronombre que aparece aquí, anoji, le continúa una forma de participio Hermano, activo. no se ve la pantalla. Oh, yo ya, muy bien, gracias, gracias. Mil disculpas, mil disculpas. Bien, 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 ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahora sí. Entonces, ven en pantalla, ¿no? Vayomer Moshe el Ha Elohim, Kinne Anoji va el Bene Israel. Bueno, acá Moisés le dijo al Elohim, he aquí que yo voy. Y miren, aquí esta vez el interlineal lo ha hecho correctamente, ¿ah? A pesar de que yo siempre estoy corrigiendo lo que los interlineales y otras, bueno, lo que los interlineales hacen, esta vez el interlineal lo ha hecho correctamente, lo ha traducido como debe ser, porque un participio, un participio en la esfera del futuro, en estos contextos que apuntan hacia un futuro, como lo vemos en el contexto, un participio en la esfera del futuro
expresa una acción como estando en proceso y no como terminada. O sea, yo voy, yo estoy yendo, ¿no? Yo voy a los hijos de Israel, ¿no? Yo voy a los hijos de Israel. Entonces, voy a colocarles un dato interesante para que vean cómo funcionan los participios en la gramática del hebreo clásico en la esfera del futuro. Hago esto para que no se me tome esto como una simple idea nada más del momento, ¿no? Sino que es una regla gramatical. Aquí aparece en pantalla en la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka. Participe en la esfera del futuro. Dice que una acción futura, sobre todo si es próxima, se representa como estando ya en proceso, como el yector del futuro. El participio de futuro no expresa el aspecto de la acción, que puede ser tanto instantánea como durativa. Colocan un ejemplo en Génesis 19, verso 3, aquí aparece Kimashhitim, Anachn, dice, porque vamos a destruir. Mashhitim es un participio activo en plural, obviamente. La conjugación kal, por tanto, traduce porque vamos a destruir. Es decir, en esta esfera, en este contexto del futuro, este participio se traduce como una acción que está en proceso y no como terminada. Por eso yo he traducido, eh, voy otra vez a la pantalla, por esa razón yo he traducido Hinne, Anoji va, he aquí que yo voy, he aquí que yo voy. Fíjense que en información, en pantalla, es un participio. Esta forma verbal va es un participio. Es un participio. Entonces, Hinne anoji va, he aquí que yo voy. Queda claro eso, hermano. Algo muy sencillo, ¿verdad? No es nada complicado, ¿no? Fue fácil eso, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Sencillo. Perdón, saqué pantalla, ¿no? Me confirman, si no está claro, me avisan, ¿no? Perdón, le saqué la pantalla. Entonces, al decir, he aquí que yo voy, por ese motivo yo me atreví a traducir esta oración verbal, ejye, asher ejye, me atreví por el contexto a traducirlo, quiero ser lo que voy a hacer, quiero ser lo que voy a hacer. Es al gusto, asher ejye ya quedará al gusto de cada uno, como lo quieran traducir, pero yo le otorgué ese matiz conforme al contexto. Entonces, eso es, mis hermanos, no creo que haya más que decir. Me gustaría ampliar el tema de por qué el Mesías dijo, yo soy. Eh, bueno, algunos ya podrían, conforme a eso, especular bastante, ¿no? Podrían utilizar este verso 14 conforme al texto hebreo que hemos analizado y decir, ah, bueno, eh, yo quiero ser lo que voy a hacer, por eso es que luego el Mesías dijo, yo soy. Alguien podría decir eso, ¿no? Eh, He visto en otros versos del texto hebreo donde implícitamente hay un matiz de un vocativo. Oh, yo soy. Dando a entender que con ese oh, yo soy, hará un pacto, etcétera, ¿no? Pero eso ya quedaría al gusto interpretativo de cada persona que está analizando el texto hebreo. Ahora el tiempo no nos da. Pero sí es complicado otorgarle este quiero ser lo que voy a hacer, otorgárselo en el caso del Mesías en el Nuevo Testamento. No me opongo a esa idea, no, no me opongo a esa idea. No sé qué opinar al respecto. Son temas delicados, muy sensibles también, no es cualquier cosa, pero por lo menos ustedes tienen en pantalla resuelta a través de una metodología científica el famoso Ejye Asher Ejye. Yo quiero ser lo que voy a hacer. Hermanos, adelante. Yo con esto culmino adelante. Antes de que el hermano culmine la grabación, ¿tienen algo que decir conforme al tema? Adelante, hermanos. Bueno, yo sí tenía algo que decir. Yo tenía entendido que tanto en el moderno como en el clásico, el hebreo, no existía como tal un verbo de ser o estar, ¿no? Pero justamente, no sé si a casualidad, ayer estaba viendo eso que sí hay un verbo, pero solamente para referirse bueno, en el tiempo presente, perdón, tiempo futuro y tiempo pasado. Entonces, y bueno, en cuanto a la conjugación, esta palabra no sé si tenga esa misma regla de, bueno, supongo que sí, por eso dice yo soy,
tiene la Aleph al principio, que determina la persona que lo está diciendo, ¿no? O la persona a la que está refiriendo si este verbo ser o estar, que porque repito, solamente estaría presente en tiempo futuro y tiempo pasado. Y pues eso es lo mi duda, como que sí todavía tengo esa espinita de que sí podría decir yo seré por lo mismo. No sé, pero como le digo, no estoy seguro de todo lo que estoy diciendo, solamente son cosas que pues, no he comprobado, con lo que he aprendido. No, no, para nada, para nada. Sí, sí, es muy diferente la sintaxis del hebreo clásico, la macrosintaxis del hebreo clásico, muy diferente completamente a tanto el hebreo. En el hebreo mishnaico ya ni siquiera existía. De hecho, en la literatura de Ben Shirah, de todos ellos, ya ni siquiera existía el Vayictol. Ya no había el Vayictol narrativo ni consecutivo. Entonces, no, no, para nada, no. Polos opuestos. Moderno, e incluso mishnaico, medieval, a un lado, es otra cosa, ¿no? El hebreo clásico se le llama, de hecho, hebreo clásico porque se remonta al siglo X antes del Mesías, en las épocas de los reyes, de las crónicas, todo eso, ¿no? A esa época es que se remonta el análisis sintáctico que estamos llevando a cabo. Entonces, no, no, para nada. Ni hebreo mishnaico del primer siglo, el tercer siglo, segundo siglo, ni el medieval, ni el moderno, ¿no? Esto ya son épocas clásicas. Tener eso siempre en cuenta. Y por supuesto va a ser muy distinta la sintaxis, eh, cómo, cómo conjugarlos, tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, muy distinta la sintaxis, sobre todo la sintaxis, muy distinta, ¿sí? Además vimos, analizamos también cómo un jictol en la primera posición en la oración es yusivo. No hay un análisis sincrónico donde podamos observar un jictolo imperfecto que ocupe la primera posición en la oración y que exprese futuro. No hay, no se puede, es imposible aquello. No se puede un yictolo imperfecto en el hebreo clásico que ocupe la primera posición en la oración, es imposible que pueda ser traducido o exprese futuro simple. No se puede. No hay un análisis sincrónico de aquello. No hay tal cosa. Un yictol o imperfecto que ocupa la primera posición en la oración siempre va a expresar ese querer, ese anhelo, ese deseo, como lo observamos en las reglas gramaticales que tenemos. Fíjense, les comparto otra vez una breve regla, ¿no? Para que lo tengan siempre en cuenta. Aquí, antes de que el tiempo se nos culmine, yo les comparto acá un segundito. No, aquí no está. Aquí está. Miren, yo les dije acá, ¿no? Les dije que el criterio de la posición en la oración permite identificar dos tipos de jictol. Uno yusivo, que ocupa normalmente la primera posición, y otro indicativo, que nunca ocupa la primera posición. El indicativo, o sea, el que indica un matiz de presente o de futuro, porque recordemos que eh, depende pues el contexto en el que se encuentra el jictol, el verbo, expresará un matiz, ya sea presente o futuro. Pero miren lo que dice acá. El jictol indicativo nunca ocupa la primera posición en la oración, siempre el segundo lugar. Siempre que el autor en la Biblia hebrea quiere expresar un matiz de futuro al inicio de una oración, nunca va a utilizar el jictol o el imperfecto. No, sino que va a utilizar un elemento nominal, adverbial, etcétera, antes de ser utilizada la forma jictol. Entonces, tener eso siempre en cuenta, ¿no? Además, en caso de que la oración comience con un sustantivo más un jictol, pero que después le continúa un vejictol u otra forma volitiva indirecta, entonces la oración que comenzó con un sustantivo más una forma verbal jictol es yusivo. También va a expresar una orden, un deseo, ¿no? Cosas que con el tiempo, pues los hermanos irán aprendiendo todos juntos por acá. Entonces, eso, mi hermano Víctor, ¿no? Un jictol imperfecto, como lo es ejye, en Éxodo 3, verso 14, nunca va a expresar futuro, porque no hay una regla como tal, sino que va a expresar ese anhelo, ese querer, ese deseo del hablante.